¿Cómo ves a estas Chivas este 2025? Digo, a falta de que se cierre como tal el mercado, porque encuentras, y estarás de acuerdo, demasiadas opiniones, pero sigue existiendo como cierto inconformismo en la afición porque a Mauri no le gasta, porque Pulido ya no está en su mejor etapa, porque Romo ya llega de casi 30 años. ¿Tú qué percibes? Es que siempre se le encuentra el pero al arroz, Sí, ¿no? sí, En sí. cuanto a fichajes de Guadalajara, siempre hay algo que si Tapias era un desconocido en la MLS, pasó con Cowell, tiene, ¿no? 20 años, seleccionado de Estados Unidos, con el Chicharito que si ya estaba viejo, con Castillo, con José, cuando llegó hace un año también. ¿Y quién es Castillo? O sea, porque en Pachuca realmente nunca tuvo ese reflector. Era el suplente de Kevin Álvarez. Así es. Entonces, siempre con Chivas el tema de los refuerzos es un tema especial, ¿no? Y en este caso yo creo que hoy el Guadalajara está pasando un proceso de transición en el que hubo una limpia, de cierta manera, en el plantel. Salieron varios elementos que ya tenían muchos años en la institución, Cisneros, Pavel, Pollo Briseño, entre otros, y le dan cabida a los elementos del tapatío que han mostrado que tienen cualidades, que fueron campeones, y se añaden estos elementos de experiencia como Pulido y Romo a un plantel que en general no me parece malo. La verdad es que no me parece mal plantel el que tiene Guadalajara, pero está en un proceso de transición, nuevo entrenador y muchos juveniles que están tratando de hacerse su espacio, ¿no? ¿Crees el plantel a lo del año pasado? O sea, ¿para ti sí es más Chivas que el del año pasado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues mantienes la base, ¿no? Mantienes la gran base de jugadores que normalmente han sido regulares. O sea, está el tal Arrangel, la consolidación que tuvo en este año, está Alan Mozo, está Castillo, está el Tiva Sepúlveda, que también es un elemento, me parece muy bueno de Guadalajara, el Oso, Guti, el Piojo Alvarado, que logras renovarlo. En el ataque Cowell, y le añades el tema de Pulido, Romo, Beltrán, ¿no? Digo, tiene elementos Chivas que ya tienen un tiempo consolidados en el primer equipo, que han demostrado que tienen calidad, me parece, y le añades a los del tapatío y estas piezas adicionales. Me parece que los Camberos, los Tegún van a ayudarle. Sí, como no, y además está Mateo Chávez, está Yael Padilla, otros integrantes que ya tienen rato en el primer equipo y que pues están ahí. O sea, la talacha es constante en Guadalajara. No te puedes confiar en que ya llegaste al primer equipo, porque hemos visto cuántas historias de jugadores que llegan al primer equipo y de pronto ya no dan más, ¿no? Porque creo que eso ha sido algo que le ha faltado al equipo desde Pauno, ¿eh? Todos juegan a lo mismo o con el mismo esquema. Y te puede dar por utilizar otros jugadores que me parece que no han todavía alcanzado ese tope de los que decías ahorita. Un Mateo, un Yael, que si tuvieran un poquito más de rodaje, en una de esas podrían ser un poquito más de lo que son hoy. Sí, totalmente. Y es que al final con el tema de los jóvenes canteranos, pues es un asunto de darles continuidad, darles minutos. Él mismo lo explicaba en esa charla, que no esperemos que sean los jugadores franquicia, los jóvenes que hoy en día están jugando como Camberos, ¿no? Que ha demostrado y que hay mucho hype alrededor de Hugo, por lo que mostró en Tapatío. Tiene cualidades, tiene velocidad, encares, desparpajado, hasta el look, ¿no? Tiene como cositas diferentes al resto, pero lo mismo mencionaba Oscar García. A ver, no esperemos que sea el MVP en este torneo, no esperemos que sea el jugador franquicia que Chivas está esperando, ojalá que sí, pero tiene que estar rodeado y acompañado de jugadores que ya saben lo que es la camiseta de Guadalajara, ¿no? Y tú has contado que tú de Chivas desde bien morro, desde los 5 años. Pero la pasión por el micrófono, ¿desde dónde? O sea, ¿dónde la encontraste, güey? Fíjate que es clarísimo, ¿no? Mi tío es Alejandro Villalbazo, ¿no? Él es periodista de noticias. Entonces, pues yo crecí viéndolo en la televisión cuando Eco, ¿no? Hace muchos años. Después en el programa que tuvo de Testigo en Alerta, en la primera etapa que tuvo ahí en Chapultepec. Después ya pasó a Azteca, y entonces pues yo veía su noticiero y toda esta parte, y llegué a ir a los estudios. Ahí vas a los foros. Sí, me lleva, la verdad es que la llevo muy bien con él. Entonces, a partir de ahí nace pues gusto por los medios de comunicación, pero yo estaba con que yo deportes. O sea, porque a mí me encantaba, ya casi no lo hago, pero me encantaba jugar al FIFA, me encantaba el Play, el Winning Eleven, todos estos videojuegos de fútbol, y las estadísticas y que contra el grupo del Mundial, los grupos en ese momento del torneo mexicano, que ya ves que antes era por grupos y cómo avanzaban a la liguilla, las estadísticas, todo eso siempre me ha gustado. Entonces, a raíz de eso fue que dije, no, yo quiero periodismo de
de deportes, ¿no? De hecho, a raíz de eso es tu primer contacto con Azteca, ¿no? Por este evento Gillette, ¿puede ser? Sí, el protagonista Gillette fue un reality show que empezaron a buscar chavos para llevarlos como reporteros al Mundial de Sudáfrica 2010. Entonces hice el casting, me quedé, fui avanzando, avancé hasta el programa. Fui el primer eliminado del programa en esa ocasión. Entonces, esa fue como el primer acercamiento ya a la televisión como tal. Entonces, sí. Sí, digo, está chido que eres como parte de de la marca. No has trabajado solamente en Azteca, no has tenido experiencia en televisión, que es bastante gratificante, pero también has tenido la oportunidad de trabajar en redacción. Pero, por ejemplo, no has chambeado en radio, no has tenido una experiencia todavía en diarios, en un portal, bueno, el diario que ya está mudando hacia otro lado, el portal de internet. Sí. Eso también es algo interesante, que te has orientado tu carrera, la estás llevando por un solo sentido. Fíjate que radio estuve cuando empezaba en la redacción en noticias. Yo entré a TV Azteca no directamente a deportes, yo entré a la redacción de noticias. Porque ves, mil circunstancias, yo todavía seguí estudiando, ¿no? Y se presentó que se abrió una plaza en Azteca, noticias, órale, agarro la plaza, me quedé en redacción. Además, todavía me faltaba un año para terminar la universidad y me quedaban muy bien los horarios. Entonces yo empecé en noticias y ahí conocí al hijo de Ricardo Rocha, que en paz descanse, a Juan Francisco Rocha. Ya. Y él, como reportero de TV Azteca Noticias, pues salía constantemente a ayudarlo o a ver cómo hacía sus coberturas y toda esa parte, porque yo tenía mucho interés en ser reportero y él me invitó a Radio Fórmula al principio. Y tuve ahí, pero realmente sí, no ha sido, o sea, han sido como proyectos que se han dado muy cortitos o de 2 años o de año y medio en otras plataformas de los medios de comunicación, pero sí realmente los 14 años que llevo en TV Azteca, pues ha sido mi carrera periodística, ¿no? Yo entré a TV Azteca a los 21, tengo 35, entonces todo este tiempo, pues yo he estado en la televisión, en el tema visual y en esta parte de la tele, ¿no? Hubo hace poco tiempo una declaración donde te mencionaron, seguramente la viste, César Martínez hablaba de que en los últimos tiempos como que no ha habido tanto esta explotación de lo que a ti se te argumentó como si fuera un personaje, que es el tema de ser de Chivas y de apoyar a Chivas. Pero creo que quienes te conocemos, de personaje no tienes nada, güey. O sea, eres tú. Sí, o sea, no es inventado. No, exactamente. No eres una máscara, que igual hay muchos colegas que pues se forman un personaje y les va muy bien o es su camino y está chido. Pero a ti se te etiqueta como de personaje, pero no eres personaje, eres realmente tú, es el aficionado Chiva que vibra, que se emociona, que la ha pasado mal y que eres un auténtico aficionado de las Chivas en toda la extensión. Y que, vamos, a lo que voy es, no eres un personaje, eres realmente tú en esencia. Sí, a mí el Deportivo Guadalajara siempre ha sido algo muy relevante en mi día a día, en mi vida, desde que tengo memoria, ¿no? O sea, yo le empecé a ir a Chivas a los 5 o 6 años por un tema familiar. Mi abuelo, entre que le iba a Chivas y le iba a Cruz Azul por mi tío Alejandro, pues ahí andaba deambulando y un día vi a Chivas ganar un clásico 3-2 en el último torneo largo que hubo en México, y ahí fue que creció el amor por el Guadalajara, y así lo fui llevando toda la secundaria. Cuando Chivas iba a la Ciudad de México, yo a mi papá siempre le estaba dando lata: papá, llévame al estadio. El primer partido al que yo fui en mi vida fue un Pumas contra Guadalajara en la 95-96, última jornada de ese torneo largo. ¿Puede ser? Puede ser que sí, con Ben Hacker, cuando los balones en CU estaban atrás de una portería, unos balones Nike gigantes. Yo me acuerdo muchísimo de esa imagen. La tengo, a pesar de que ya fue hace 30 años, me acuerdo perfecto de esa sensación de ir a Ciudad Universitaria, mi primer partido de aficionado de Chivas, ¿no?